Capítulo tercero de la licitación por concurso de ofertas. Artículo 32. Regulación. Atendiendo el umbral establecido en el artículo 16, la convocante aplicará todas las disposiciones contenidas en el título tercero, capítulo segundo, con excepción de la publicación de la convocatoria en los medios impresos. Asimismo, las convocantes podrán, a su juicio, y según la naturaleza de los bienes, servicios u obras, reducir los plazos señalados para la licitación pública hasta en un 50%, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de potenciales participantes o suponga el otorgamiento de ventajas indebidas a favor de algún oferente. A tal efecto, se invitará directamente a no menos de 5 participantes, debiendo dar a conocer simultáneamente el procedimiento a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para que cualquier potencial oferente que tenga interés y que pueda satisfacer los requisitos establecidos en las bases acuda a presentar su oferta y en las mismas condiciones de aquellos que fueron invitados. Capítulo cuarto. De las excepciones a la licitación. Artículo 33. Casos de excepción. Las convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación sin sujetarse a los de la licitación pública o a los de la licitación por concurso de ofertas en los supuestos que a continuación se señalan. El contrato solo puede celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte de titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos. B. Por desastres producidos por fenómenos naturales que peligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país. C. Se realicen con fines de garantizar la seguridad de la nación. D. Derivado de situaciones que configuren caso fortuito o fuerza mayor en que no sea posible obtener bienes o servicios o ejecutar obras mediante el procedimiento de licitación en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate. En este supuesto, las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarlas. E. Se hubiera rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor o contratista que hubiera resultado ganador en una licitación. En este caso, la contratante podrá adjudicar el saldo pendiente por ejecutar del contrato rescindido al participante que hubiera presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10%. F. Se realicen 2 licitaciones que hayan sido declaradas desiertas. G. Existan razones justificadas para la adquisición o locación de bienes por razones técnicas o urgencias impostergables. O H. Previa tasación de órganos competentes, se acepte la adquisición de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios a título de dación en pago a favor del Estado paraguayo, siempre que se observen los principios generales establecidos en el artículo 4 de la presente ley. En estos casos, la máxima autoridad del organismo, entidad o municipalidad, vía resolución y previo dictamen fundado y motivado por la Unidad Operativa de Contratación (UOC), dará por acreditado el supuesto de excepción en el que determine el procedimiento de contratación que le garantiza al Estado las mejores condiciones bajo cualesquiera de las hipótesis señaladas en los incisos C y D del artículo 16. Cuando la excepción se encuentre motivada en la negligencia o imprevisión del funcionario responsable de la contratación, esta acción será considerada falta grave y sancionada conforme a las normas vigentes. El funcionario sospechoso no podrá participar en ninguno de los procedimientos concursales en los que se hubiere suscitado la sospecha hasta que se dicte resolución por el órgano pertinente que lo libere de la responsabilidad del acto presuntamente irregular. Capítulo quinto. Contratación directa. Artículo 34. Procedimiento. La contratación directa se llevará a cabo de la siguiente manera. A. Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes para que se presenten ante la Unidad Operativa de Contratación (UOC) su oferta técnica y económica en sobre cerrado o virtual. B. El acto de presentación y apertura de ofertas podrá hacerse sin la presencia de los oferentes. C. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente se deberá contar con un mínimo de 3 ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persiguen con la contratación no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado paraguayo las mejores condiciones de contrato. D.
En las invitaciones se indicarán como mínimo la cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los bienes, servicios u obras requeridos, plazo y lugar de entrega o ejecución, así como condiciones de pago. Los plazos para la presentación de las ofertas se fijarán para cada operación, atendiendo el tipo de bienes, servicios u obras requeridos, así como la complejidad para elaborar la propuesta. Se harán efectivas las demás disposiciones de esta ley que resulten aplicables. Las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar. Las unidades operativas de contratación UOC, previamente a la iniciación del procedimiento, deberán contar con especificaciones generales técnicas y un presupuesto referencial. Artículo 35. Contrataciones con fondos fijos. Con el fin de dar cierta celeridad a los procedimientos administrativos cuando se trata de derogaciones que por su cuantía y naturaleza no necesiten ajustarse a los procedimientos previstos en esta ley, los organismos, las entidades y las municipalidades podrán realizar adquisiciones de bienes y contratación de servicios de consumo o prestación inmediata con cargo a sus respectivos fondos fijos si el monto total de cada operación no excede de 20 jornales mínimos. El reglamento determinará con exactitud las adquisiciones y los servicios a ser incluidos. No deberán ejecutarse las operaciones indicadas para pagar cuentas de compras anteriores, adquirir activos fijos o bienes para constituir inventarios. En todos los casos se deberán respetar los principios señalados en el artículo 4 de esta ley. Título 4. De los contratos. Capítulo 1 de los requisitos para contratar. Artículo 36. Plazo para la formalización de contrato. Toda adjudicación obligará a la convocante y a la persona en quien hubiere recaído la adjudicación a formalizar el contrato respectivo dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la notificación de la adjudicación. Si el interesado no firmase el contrato por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al oferente que haya presentado la siguiente oferta solvente con el precio más bajo, de conformidad con lo asentado en el dictamen de adjudicación, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% o el oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje señalado. En esta hipótesis, la Unidad Operativa de Contrataciones UOC procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de oferta que hubiera presentado el proveedor o contratista y dará aviso a la Unidad Central Normativa y Técnica UCNT para que proceda en términos del título séptimo. El oferente a quien se hubiera adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes, a prestar el servicio o a ejecutar la obra si la Unidad Operativa de Contratación UOC, por causas imputables a la misma, no suscribe el contrato dentro del plazo indicado en el párrafo precedente. El atraso de la Unidad Operativa de Contratación UOC en la formalización de los contratos respectivos o en la entrega de anticipos prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes. Artículo 37. Requisitos de los contratos. Los contratos de adquisiciones, locaciones, servicios y obras contendrán como mínimo lo siguiente: a. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato. B. Procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato. C. Precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, servicios u obras señalando si es fijo o sujeto a ajustes, y en este último caso, la fórmula o condición bajo la que se calcularán. D. Plazo, lugar y condiciones de entrega, prestación de servicios o ejecución de las obras conforme al pliego de bases y condiciones. E. Programa de ejecución de los trabajos. F. Porcentaje, número y fechas de entrega de los anticipos y amortizaciones que en su caso se otorguen. G. Forma, términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato. H. Garantías para el funcionamiento y operación de los bienes y para el suministro de partes, refacciones, transferencia de tecnología y capacitación en sus casos. Y penas convencionales por atrasos en la entrega de los bienes, servicios u obras del contrato por causas imputables a los proveedores o contratistas. J. Descripción pormenorizada de los bienes, servicios u obras objeto del contrato, incluyendo en su caso
la marca y modelo conforme al pliego de bases y condiciones. K. Causales y procedimientos para suspender temporalmente, dar por terminado anticipadamente o rescindir el contrato. Y L. Mecanismos de solución de controversias. En los contratos de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, salvo que exista impedimento, deberá estipularse que los derechos de autor u otros derechos exclusivos que se llegaren a generar invariablemente se constituirán a favor del organismo, de la entidad o de la municipalidad según corresponda. Artículo 38. Supuestos de la subcontratación. Los proveedores y los contratistas solo podrán concertar con terceros la ejecución parcial del contrato cuando estos tengan capacidad para contratar y no estén comprendidos en alguna de las causales de prohibición señaladas en el artículo 40. Solo podrán producirse la subcontratación cuando las bases o las cláusulas del contrato así lo permitan o la contratante lo autorice. En su caso, el subcontratista solo ostentará derechos frente al proveedor o contratista principal por razón de la subcontratación y en ningún caso frente al contratante. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse de forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona o entidad, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la contratante. Frente a la contratante responderá siempre el contratista principal de todas las obligaciones que le correspondan por razón del contrato. En cualquier caso de subcontratación, cesión de hecho o de derecho o delegación, serán siempre solidarias las obligaciones subcontratadas, cedidas o delegadas. Artículo 39. Garantías. Los oferentes, proveedores o contratistas deberán garantizar a. La seriedad de sus ofertas mediante la garantía de mantenimiento de la oferta. Dicha garantía se otorgará por el equivalente entre 3 y 5% del monto total de la oferta. B. La debida inversión de los anticipos que en su caso reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos y C. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá oscilar entre el 5 y el 10% del monto total del contrato. En caso de una obra pública, el monto de cada pago al contratista se deducirá el 5% en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de 30 días calendarios según las características de la obra ejecutada. En el reglamento se fijarán las bases y los porcentajes y las formas a las que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de este. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36. Artículo 40. Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar. No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades a. Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación y que tengan interés personal, familiar o de negocio con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocio, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos 6 meses. B. Quienes conforme a la ley de la función pública se encuentren imposibilitados. C. Los oferentes, proveedores o contratistas que por causas imputables a ellos mismos se le hubiere rescindido administrativamente más de un contrato dentro de un lapso de 2 años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia unidad operativa de contratación durante 2 años calendario, contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato.
D. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Unidad Central Normativa y Técnica UCNT en los términos del título séptimo de esta ley. E. Los proveedores y contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras por causas imputables a los mismos respecto de otros u otros contratos celebrados por la propia contratista, siempre que ésta haya resultado perjudicada. F. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en convocatoria de acreedores, quiebras o liquidación. G. Los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación presentada a nombre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común. H. Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando. H. Las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuestos o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar. Y las personas físicas o jurídicas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para la elaboración de las fiscalizaciones, dictámenes, peritajes y avalúos cuando estos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte. J. Las personas físicas o jurídicas que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta ley y sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual. K. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco, la seguridad social. Y L. Las demás personas físicas o jurídicas que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición judicial o de la ley. Artículo 41. Contribución sobre el contrato suscripto. Independientemente del procedimiento de adjudicación que se hubiera empleado, los organismos, las entidades o las municipalidades deberán retener el equivalente a 0,5% sobre el importe de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes que presenten a cobro los proveedores y contratistas con motivo de la ejecución de contratos, materia de la presente ley, a fin de que esos montos sean destinados a la implementación, operación, mantenimiento y actualización del sistema de información de las contrataciones públicas SICP de conformidad con las previsiones establecidas en el reglamento de esta ley. Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior deberán ser depositados en el Ministerio de Hacienda en cuenta especial dentro de un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de pago en conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Estado. Capítulo segundo de las contrataciones especiales, sección primera de la obra pública. Artículo 42 del régimen de la obra pública. A toda contratación de obras públicas se le aplicará lo que disponen esta ley y en su reglamento. La ley número 1533 del 4 de enero de 2000 se aplicará única y exclusivamente en los términos referidos a la ejecución y fiscalización de las obras públicas en los siguientes capítulos. 12 de las responsabilidades, artículos 40 y 41. 13 de la mediación y pago, artículos 42 y 43. 14 de la ejecución y recepción de obras, artículo 44 y 45. 15 de la fiscalización, artículo 46. Sección segunda de la adquisición de bienes inmuebles. Artículo 43. Procedimiento. Cuando la adquisición de un inmueble corresponda por razones técnicas o de interés social a un bien que por sus características sea el único idóneo para la satisfacción del fin público, se prescindirá del procedimiento de licitación pública y la máxima autoridad del organismo, la entidad o la municipalidad procederá a recomendar la declaratoria de utilidad pública o de interés social para que se inicie el proceso de expropiación de acuerdo con la Constitución Nacional. La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado paraguayo se someterá a las leyes del lugar en que se realice el acto. Para el trámite de adquisición de inmuebles se estará en lo demás a lo dispuesto en el reglamento de esta ley. Sección tercera de la alocación de bienes inmuebles. Artículo 44. Disposiciones generales. Los procesos de contratación de locación en los que el Estado paraguayo fuera locatario
en los que el canon mensual excediera el valor de 1000 jornales mínimos, se ejecutarán al procedimiento de licitación pública. Aquellos cuyo canon mensual fuese inferior a la cuantía antes referida se someterán a las disposiciones de la adjudicación directa. Artículo 45. Terminación de contratos. Los organismos, las entidades y las municipalidades podrán dar por terminados los contratos de locación suscritos con los particulares en forma unilateral, sin derecho a indemnización o reclamo alguno por parte del locador, con la sola condición de que se les notifique con 30 días calendario de anticipación. Artículo 46. Reajuste del canon en contratos con particulares. En los contratos de locación cuyo plazo sea superior a un año se podrá prever el reajuste del canon, que no será superior a la variación anual del índice de precios de costos de la vivienda, publicado por el Banco Central de Paraguay para el periodo anual del contrato vigente. Artículo 47. Renovación de los contratos. En los casos en que convenga a los interesados institucionales, de acuerdo con el informe que presente la unidad encargada de la administración de los bienes y la dirección financiera del organismo, la entidad o la municipalidad, podrán renovarse los contratos de locación de bienes inmuebles sujetándose a los principios enumerados en el artículo 4 de esta ley, hasta por 2 periodos consecutivos. Sección cuarta de locación de bienes muebles. Artículo 48. Procedimiento aplicable. Los organismos, las entidades y las municipalidades podrán tomar en locación equipo o maquinaria en la modalidad de compra, leasing o sin ella, para lo cual deberán seguir los procedimientos de licitación pública, licitación por concurso de ofertas o adjudicación directa de acuerdo con los montos establecidos en esta ley. Artículo 49. Arrendamientos financieros o leasing. Las unidades operativas de contratación UOC, previamente a la locación de bienes muebles, deberán realizar los estudios de factibilidad pertinentes considerando la posible contratación mediante locación financiera con opción a compra, leasing. De optarse por esta modalidad, el cumplimiento del contrato se hará nuevamente un estudio para decidir la adquisición del valor residual de conformidad con la legislación de la materia. Artículo 50. Cuantificación de la locación. Cuando la locación de bienes muebles sea con opción de compra, leasing, el monto de la contratación estimará teniendo en cuenta el valor mensual del alquiler y el tiempo de duración del contrato. Cuando la locación no incluya opción de compra y la renovación del contrato se realice de forma automática, a efecto de esta ley se estimará el costo tomando el monto total de alquileres correspondiente a 24 meses. Sección quinta. Contratación de servicios terceros. Artículo 51. Procedimiento de contratación de servicios de terceros. Los servicios que permitan la prestación a cargo de terceros, sean estas personas físicas o jurídicas, se contratarán mediante cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16, de acuerdo a los umbrales establecidos en esta ley. Artículo 52. Relaciones laborales. La contratación de servicios que utilicen a terceros no originará relación de empleo público entre el organismo, la entidad o la municipalidad y el proveedor. Sección sexta. Contratación de servicios de consultoría. Artículo 53. De la contratación de consultoría. La selección de consultores deberá hacerse atendiendo a su carácter predominantemente intelectual, basado en méritos, aptitudes y actitudes personales, dándose preferencia a la especialización, experiencia, honorabilidad y capacidad técnica. Los contratos de consultoría no requieren de garantía de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de contrato, pero a cambio deben ofrecer un seguro de responsabilidad profesional. Los contratos contendrán cláusulas de prohibición de reemplazo del personal técnico clave ofrecido en la propuesta, con la única excepción de aquellos que se encuentren debidamente justificadas y fuera del control del contrato. Artículo 54. Utilización de criterios de evaluación. En la elaboración de las bases de licitaciones para la contratación de servicios profesionales de consultoría, asesoría, estudios especializados e investigaciones, deberán incluirse criterios a ser utilizados en la evaluación de las ofertas, que estarán basados en uno de los siguientes modelos de selección. A. En calidad y costo, contendrán los criterios de evaluación técnicos y financieros y los factores de ponderación. B. En calidad será utilizada únicamente en servicios de consultoría de suma complejidad y donde el valor del precio es cero. C. En precio será utilizada en consultorías simples que no requieran del conocimiento de expertos y el valor del precio será determinado entre los que reúnen los requisitos técnicos requeridos. D. Presupuesto fijo será utilizada cuando los oferentes cuenten con un presupuesto fijo determinado, por lo que el proceso de selección se limita a calificar solamente las condiciones técnico-profesionales. Y E. En antecedentes de consultor será
utilizada para contrataciones de menor cuantía. Para la aplicación se utilizarán términos de referencia y la selección se realizará por comparación de capacidad y experiencia en la materia. Capítulo 3. Derechos y obligaciones. Artículo 55. Derechos de los contratantes. Los contratantes gozan de los siguientes derechos. A que se ejecuten los contratos en sus términos y condiciones y en su caso exigir el cumplimiento forzoso. B. A modificar unilateralmente el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las indemnizaciones que corresponden si hubiere mérito. C. A suspender o rescindir el contrato por razones de interés públicos. D. A declarar la resolución o rescisión del contrato y determinar los efectos procedentes en cada caso. Y E. A imponer las sanciones previstas en los contratos y a ejecutar las garantías cuando el proveedor o contratista no cumpla con sus obligaciones. Las resoluciones adoptadas por los contratantes en ejercicio de estas prerrogativas se ejecutarán de inmediato. Artículo 56. Derecho de los proveedores y contratistas. Los proveedores y los contratistas tendrán los siguientes derechos. A la plena ejecución de lo pactado, salvo los supuestos de rescisión, resolución y modificación unilateral establecidos en esta ley, en su reglamento y en las bases. B. Al reajuste de precios para compensar las variaciones sustanciales sufridas en las estructuras de costo de los contratos en los términos que fije la ley y el reglamento de pliego de bases. Y C. A que se le reconozcan intereses financieros en caso de que las contratantes incurran en mora en el pago. Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor o contratista tendrá derecho a solicitar de la contratante la suspensión del contrato por motivos que no le serán imputables. Artículo 57. Terminación de los contratos. Los contratos terminarán A. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo de las partes. C. Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional que declare la nulidad, resolución o rescisión del contrato. E. Por muerte del proveedor. D. Por decisión unilateral de la contratante en el caso de incumplimiento del proveedor o del contratista. E. Por muerte del proveedor o contratista, persona física, o por disolución de la persona jurídica, siempre que esta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados bajo su responsabilidad personal y solidaria a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de la disolución. Para los casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que declare la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular a la Unidad Central Normativa y Técnica UCNT para que ésta, en el término de 10 días hábiles, informe si la persona jurídica cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades del sector público o precise cuáles son ellos. Con la contestación de la UCNT o vencido el antedicho término, se dará trámite a la resolución sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios que incumplieren su deber de informar. Existir contratos pendientes de la persona jurídica frente a los organismos, entidades o municipalidades, la Unidad Central Normativa y Técnica UCNT informará sobre aquellos a la Procuraduría General de la República para que ésta adopte las acciones conducentes a proteger y defender los intereses públicos, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar los intereses del Estado. Para el caso de las municipalidades, la protección de los intereses está a cargo del Ejecutivo Municipal. Artículo 58. Terminación por mutuo acuerdo. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán por mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o alguna de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. Salvo estipulación en contrario, la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de la contratante o del proveedor o contratista. En estos casos, dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo sujeto. Artículo 59.
Rescisión del contrato. La contratante podrá rescindir administrativamente los contratos a los que se refiere esta ley en los siguientes casos: A. Por incumplimiento del proveedor o contratista. B. Por quiebra o insolvencia del proveedor o contratista. C. Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía del cumplimiento del contrato. D. Por suspensión de los trabajos imputable al proveedor o al contratista por más de 60 días calendarios sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor o contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato. F. Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de esta ley. G en los demás casos estipulados en el contrato de acuerdo con su naturaleza. La contratante iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los 15 días calendarios siguientes a aquel en que se hubiera agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se hiciera entrega de los bienes, se prestasen los servicios o se ejecutasen las obras, el procedimiento iniciado quedará sin efecto sin perjuicio de las responsabilidades del proveedor o contratista. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente. 1. Se iniciará a partir de que al proveedor o contratista le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso. Y 3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor o al contratista dentro de los 15 días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso A de este artículo. Artículo 60. Terminación por causas imputables a la contratante. El proveedor o contratista podrá dar por terminado el contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: A. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 días calendario. B. Por la suspensión de los trabajos por más de 60 días calendarios dispuestos por la contratante sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. Y C. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60 días calendarios siguientes a aquel en el que el proveedor o contratista lo hubiera hecho del conocimiento de la contratante. Artículo 61. Del reajuste de precios. Los contratos de adquisición de bienes, de prestación de servicios o de ejecución de obras que se refiere a esta ley están sujetos a reajustes de precios en la medida en que esté previsto en el contrato o que durante su ejecución exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y ésta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central de Paraguay en un valor igual o mayor al 15% sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. El ajuste de precios del procedimiento debe pactarse en el contrato según las normas que se establezcan en el reglamento de esta ley. Capítulo 4. Modalidades de los contratos. Artículo 62. Convenios modificatorios en obras públicas. En el caso de que fuera necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiere la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio, y para los casos en el que los trabajos complementarios no se hayan previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa a firma del convenio. Solo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que conjuntos o separadamente no excedan del 20% del monto y plazo originalmente pactados y que no tenga por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato. Artículo 63. Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios. Las unidades operativas de contratación UOC podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento de la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes dentro de los 12 meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 20% del monto cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos.
Tratándose de contratos en los que se incluyen bienes o servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará para cada partido al concepto de bienes o servicios de que se trate. Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello. Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente. No podrán utilizarse el procedimiento descrito en este artículo cuando el monto total supere los umbrales fijados para el llamado a licitación pública.